Regresando al tema de las Venga, compensaciones ajá, y las opciones que nos da ahora la autoridad fiscal, que es el acreditamiento y la compensación. Se vuelve complicado el tema de las devoluciones porque, claro, pues, de alguna manera, en el momento que nosotros empecemos a promover, vamos a estar sujetos a una revisión por totalmente. parte de la Sí, autoridad. sí, sí. Además de que esto conlleva muchas cosas, porque si en alguno de esos IVAs que nosotros tengamos, puede pasar que el proveedor, el contribuyente esté omitiendo el pago de impuestos, tenemos ahí también un problema muy, muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si seguimos promoviendo devoluciones, como hasta ha pasado actualmente, se van a ir acumulando los saldos a favor ahí. Claro. Entonces, el camino del acreditamiento y la compensación, como está, pues no nos conviene a nadie. Totalmente. Ok, Es correcto. era el comentario. Pero bueno, hoy te lo vamos a retomar, mi amigo. Tú tranquilo, para ir avanzando. Bueno, nos quedamos en esta lámina y decíamos que hoy por hoy, según la ley del IVA, solamente está la tasa general del 16%, la tasa del 0% en lo que viene en el artículo 2, letra A. Que aquí algo que nos puede confundir es lo siguiente. Dice, la enajenación de alimentos está grabada al 0%. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando son alimentos preparados para su consumo, deja de ser enajenación y se convierte en prestación de servicios. Que quede claro mucho eso, ¿eh? Porque muchas veces cuando yo digo, a ver, el atún ¿a qué tasa está grabada? Y muchos me dicen, es que como lleva una preparación y proceso de industrialización, está grabado al 16%. No, porque finalmente no deja de ser alimento. ¿Sí me expliqué? Entonces, el atún, la sardina y todo lo que quieran ir a la tienda comercial, grabado al 0%. Sin embargo, hay lugares que se llaman islitas donde venden barbacoa, donde venden chicharrón, donde venden ensaladas. ¿Me expliqué? Eso, si bien es cierto, sigue siendo alimento, pero con una condición de que ya está preparado para su consumo. Entonces eso ya entra en el artículo 2, letra A, fracción primera, último párrafo, que dice que cuando se preparan alimentos para su consumo, en el lugar de que se venden o inclusive para llevar, se considera una prestación de servicio grabado al 16%. No sé si queda claro. Ahora, eso me lleva a una reflexión y no es anuncio ni es nada en particular. Pero, por ejemplo, hay tiendas comerciales, la que quieran, la que quieran, y que dice, no vayas al súper, el súper va a tu casa. ¿Qué quiere decir? Que con una llamada telefónica, tú dices, quiero que me lleves atún, sardinas, naranjas, chícharos, tomates, lo que quieras. ¿Me explicó? La pregunta sensible es, ¿a qué tasa estaría grabado? ¿Al 16? Porque ya no me están vendiendo el chícharo, ya no me están vendiendo el atún, me están vendiendo el servicio. ¿Sí me explico? Es como cuando las rosas o los arreglos frutales o florales, ya no compro la fruta, ya no compro las rosas, ya compro el servicio, porque quiero que le mandes un arreglo a Belén y ya se lo mandan a su casa. ¿Me explicó? Quiero que le mandes un arreglo de frutas a Rocío y lo mandan a su casa. Entonces ya no es la fruta como tal, ya es el servicio. Y luego viene la tarjeta de presentación y demás. O sea, no pierdan de vista esto. ¿Por qué menciono estos ejemplos? Porque en la práctica tengo un cliente, no voy a decir quién, que dice que está vendiendo servicios de turismo. ¿De acuerdo? ¿Turismo a qué tasa creen que están grabados? Al 16. Pero hicieron ahí un truco, y finalmente es un truco, ante el RFC, y hoy están declarando sus ingresos como exentos. ¿Me explicó? Gravísimo. Para que vean que en la práctica también se cuecen habas, ¿eh? Entonces no se vale hacer ese tipo de simulaciones, porque no es otra cosa que simular. ¿De acuerdo? Veo una lámina más y le doy la voz. Bueno. Y luego una pregunta que ya les he comentado, dice, acabo de tomar una contabilidad de una escuela con REBOE, tiene un saldo a favor de 5 millones. De entrada, aquí está mal, porque no puede ser saldo a favor. ¿Y dónde creen que está la respuesta? Aquí, reconocimiento de validez oficial, porque todas las escuelas que tienen REBOE, que si bien es cierto es una prestación de servicio, esa prestación de servicio que se llama educación, no causa IVA, es un ingreso exento. Pero solamente los que tienen REBOE. Que alguien me dice, oye Toño, pero yo doy clases de inglés, causa IVA. ¿Me explicó? Yo doy clases de computación, causa IVA. ¿Me explicó? Yo doy clases de francés, causa IVA. ¿Sí me expliqué?
porque regularmente no tienen reconocimiento de validez oficial. ¿Queda claro? Sale. Pregunta, alguien levantó la mano. Adelante. Son de dos cosas que comentó. La primera, me quedé con la duda de lo que decía de endosar la factura. En el caso de la venta del automóvil, Sí. decía, pero ¿cómo endoso una factura si es una factura digital? Regularmente las agencias, aun y cuando es digital, la dan empresa con ciertos requisitos. Entonces, papel, claro. Entonces ahí puedes perfectamente endosar la factura y no pasa nada. ¿Sí? Sí. Porque si es digital, pues solamente que tengas firma digital, pues ya le pones tu firma, pero tiene que ser impresa y en papel. ¿Me explico? Para que la puedas endosar, de lo contrario no prospera, ¿eh? Y hasta el día de hoy ve a comprar un auto en cualquier agencia y la factura es en papel, pese a que debe de ser digital. Que sí la generan, debo decirles, ¿eh? Sí la generan, ¿sí? Pero ahí está la primera pregunta. Ok, y la segunda de lo que decía de cuando llevan los alimentos a domicilio, Sí. eso graba 16%, Claro. independientemente de que me cobren un costo por llevarla o no. Totalmente, porque te están vendiendo la verdura y te están vendiendo el servicio. Entonces sumas las dos cosas y las dos cosas dejan de ser enajenación de bienes y se convierten en una prestación de servicios. Claro, claro. Que hay nada más como complemento a tu respuesta. No sé si han escuchado una palabra que utiliza mucho el fisco que se llama actividad preponderante. Que ustedes tienen regularmente una actividad preponderante. Ahora, el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación en su segundo párrafo dice que cuando con motivo de una prestación de servicios o de una enajenación de bien te den a su vez el arrendamiento, otro servicio o la enajenación de un bien, lo accesorio sigue la suerte del principal. El ejemplo claro son los viáticos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes me contratan y me dicen, quiero que vayas a dar un curso a Tijuana para dar entrada a la lámina. Perfecto, voy a Tijuana, te voy a cobrar 20,000 pesos, más IVA. ¿Me explicó? Pero aparte, los viáticos. Y si ustedes checan el esquema de los viáticos nada más aplican para trabajadores y asimilables a salarios y nada más, y nada más. Los honorarios, regularmente los viáticos tienen que estar al nombre del que presta el servicio. Y cuando ya le factura al cliente, le va a facturar los honorarios, que es el servicio, más los viáticos, porque es lo adicional. ¿Y eso qué suerte tiene? Que la suma de los honorarios más los viáticos causa IVA, retención de renta y retención de IVA. Nada más como comentario adicional. ¿Me expliqué? Lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bueno, seguimos. A ver, Omar. Aguanta. Échale, Omar. Bajo esa premisa, si el principal es vender el alimento sin procesar, ¿no podría ser al revés? O sea, que el servicio sea como consecuencia de su principal actividad, que es vender los productos. Vean, o sea, no hay que perder de vista lo siguiente. Nada más pongo un ejemplo, fíjense, que también a muchos les ha dado dolores de cabeza. El ejemplo claro es la construcción de casas habitación. La casa habitación como tal, según el artículo 9 de la ley del IVA, dice que cuando yo vendo una casa habitación, la venta como tal está exenta. ¿Sí se entendió? Pero cuando yo construyo la casa habitación, la compra de arena, de grava, de ladrillo, de lo que es las varillas, eso está grabado con el 16%. ¿Vamos bien ahí? Sin embargo, hay un decreto que ya tiene un par de años que dice que cuando tu proveedor te venda el material y la mano de obra, ¿me explico? Esa venta con ese requisito te lo va a facturar sin IVA. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final de camino ese IVA, hoy por hoy, te influye en tu costo, porque lo vas a pagar y no lo vas a recuperar, porque vuelve a lo mismo, la venta de la casa está exenta. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso, lo único que tienen que hacer es adherirse al decreto y comprobarle frente a la autoridad que venden el material más la mano de obra, conjunto. Pero, ¿quién va a asumir el riesgo? Pues el que es el contratista, ¿de acuerdo? Porque cuando el contratista que me va a construir mi casa, eso me lo va a facturar sin IVA. Pero el contratista volteen con el proveedor del cemento, volteen con el proveedor de la varilla, volteen con el proveedor de la grava, ahí al 16%. ¿Sí me expliqué? Entonces, en base a eso, pues tú tienes que sacar tu razón de negocios. Pero la idea es que una operación, vean lo que voy a decir, una operación que de inicio está grabada
cuando se suma una operación probablemente exenta o grabada al 0%, ahí sí adquiere el accesorio lo principal. ¿Me explicó? El ejemplo, las medicinas, Omar. Las medicinas, si tú vas a la farmacia, grabadas al 0%, siempre y cuando sean de patente, ¿no es cierto? Ahí no te van a cobrar nada. Por eso inclusive los hospitales tienen una característica particular, tienen su farmacia. Porque si tú vas a la farmacia, la medicina está grabada al 0%. ¿Sí me explicó? Que por cierto, la medicina así comprada no es deducible como deducción personal. Hay como dato curioso. Aunque te den la factura. Sin embargo, ¿qué pasa con la misma medicina cuando te dice el hospital? Te voy a dar la atención de rehabilitación y te voy a suministrar el medicamento. Entonces, una operación que de inicio está grabada al 0%, adquiere la parte grabada al 16%, cuando lo accesorio sigue la suerte del principal. Es donde entra el 17 que decía hace rato, pero no puede ser al revés. O sea, una parte que de inicio está grabada, excepto la venta de casa-habitación, se puede convertir en exento. ¿Sí me expliqué? Entonces, así es esto, que lo que le interesa al cliente finalmente es el servicio de no trasladarse al centro comercial para que la mercancía llegue a su casa. Entonces, ¿ahí qué te están vendiendo? No te están vendiendo la fruta, no te están vendiendo el aceite, te están vendiendo el servicio. Ahora, la pregunta sería, ¿y realmente están grabándolo al 16? Pues habría que preguntarle a las tiendas comerciales. Yo diría que no, pero bueno, que de entrada está grabado, sí. ¿Sale? Bien, ¿alguien levantó la mano o no? Sale, adelante mi amigo. Espero no se me olvide nuevamente. No te preocupes, así suele pasar. No, yo tengo una duda en cuanto a lo que son la prescripción, por ejemplo, de un IVA a favor. Si yo un IVA a favor lo utilizo para compensar, ¿tiene prescripción este IVA? O sea, de una mensualidad que yo tuve el IVA, ¿tiene prescripción? ¿Y ahora sí. qué caso tiene, por ejemplo, en el acreditamiento? Si yo lo acredito… Cambiamos de escenario, mi amigo. Ya te entendí, discúlpeme que me distraje, pero fue a propósito. ¿Me ayudan a cambiar el escenario? Quiero escribir algo, jóvenes. ¿Sí? Es que te están tomando, sonríe la cámara. Dile que quiero cambiar. Esa es una muy buena pregunta. ¿Sí se entendió? La pregunta es la prescripción. Para que tengan en contexto, yo alguna vez les dije que fui a una empresa a Los Cabos. Y inclusive les dije que esa empresa que fui a Los Cabos en su momento se hospedó Obama ahí en ese hotel, porque es un hotel de muy buena línea, muy buena línea. Muy buena línea, que hay la habitación más barata, cuesta $2,000 la noche. La más barata, ¿eh? Y nada más por dormir. Por eso yo no duermo ya. Hay que aprovechar hasta el último centavo. ¿No es cierto? Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque cuando construyó el hotel, ¿qué creen que generó? Mucho IVA acreditable, ¿no es cierto? Bueno, nada más para ponerlos en contexto. El artículo 6 de la ley del IVA, les doy el fundamento y todo lo que me preguntan para que vean que sí estamos en la ley del IVA, ¿de acuerdo? El artículo 6 me dice que cuando tengas un saldo a favor de IVA, ese saldo a favor tiene, al día de hoy por ley, tres opciones, que es acreditamiento, devolución o compensación, no hay más. Por ley, que quede claro, ¿eh? Que si alguien me dice, oye, ¿eso sigue vigente? No, porque viene la ley de ingresos de la federación, lo que ya decía ese ratito, 25 fracción sexta, donde según ese artículo 25 fracción sexta, para efecto del IVA desaparece el tercer supuesto, la compensación. IVA ya no se puede compensar, según ley de ingresos de la federación, que quede claro, ¿eh? Que quede claro. ¿Sale? Entonces, esas son opciones, que nada más para que quede claro. Si se van por el acreditamiento, tiene que ser sobre el 100% del saldo a favor. ¿Qué quiere decir? Que por ahí viene una pregunta más adelante y un criterio, una normatividad del SAT, que dice, una vez ejercida la opción de acreditamiento, ¿de acuerdo? La diferencia que te quede por acreditar no se puede ni solicitar en devolución ni compensación, hasta que se termine de acreditar. ¿Sí se entendió? Sale. Si te vas a devolución, sorpresa, tiene que ser sobre el 100%. ¿Queda claro? No puedes solicitar una parte en devolución y lo demás acreditarlo, lo demás en compensación. Donde sí se podría hoy con la propuesta de reforma. Vean lo que estoy diciendo, propuesta de reforma, donde quieren derogar la fracción sexta del 25 y quieren dejar el IVA como siempre ha estado. La propuesta de reforma me dice que si te vas a compensación, una parte sí puede ser, un porcentaje puede ser compensado y otro porcentaje puede ser en devolución.
¿Queda claro? Pero ahí póngale como propuesta de reforma 2019. ¿Y quién la está proponiendo? La Cámara de Senadores y 2 bancadas, el PAN y Morena. Ahí para que tengan el dato. Sale. Ahora, la pregunta es concreta. El Código Fiscal de la Federación dice que los derechos del contribuyente prescriben a los 5 años. Y el mismo código dice que las facultades de la autoridad caducan a los 5 años. Entonces, que quede claro esto. La caducidad es derivado de las facultades de la autoridad fiscal, 5 años. Los derechos, ¿de acuerdo?, prescriben y ese es a favor del contribuyente. Ahora, la respuesta sería, amigo, lo siguiente. Busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la definición de prescribir y te vas a encontrar con una gran sorpresa. Y dice, un derecho prescribe cuando tú no ejerces ese derecho, cuando no se ejerce. ¿Sí me explico? Es decir, hoy generas un saldo a favor de lo que quieras y pasa un año, no lo ejerces. Pasan 2 años, no lo ejercen. Pasan 5 años, prescribió y se pierde tu saldo a favor. Salud. Pero ¿a qué voy con el comentario? Y viene el ejemplo del hotel. Porque el hotel generó un saldo a favor por X años y pasó un primer año y lo acredité. Pasó un segundo año y lo acredité. Obviamente estamos en ese supuesto. Pasó un tercer año y lo acredité. Pasó un cuarto año y lo acredité. Pasó un quinto año y lo acredité. Y aquí me quedaba un saldo a favor poco más de 80 millones de pesos. Porque es una cantidad interesante. ¿Y qué viene? El sexto año, sorpresa. Dice el SAT que ya no puedo porque ya prescribió. Sorpresa. Como cada año he venido utilizando el acreditamiento, un saldo a favor. Concluye. Un saldo a favor de IVA nunca prescribe. Chulada. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Porque cada mes he utilizado el saldo a favor. Claro. Entonces interrumpe el tiempo. Entonces un saldo a favor, así entendido, nunca prescribe. ¿Sí nos vamos entendiendo? Porque imagínense perder ahí 80 millones de pesos, pues menudo problema. ¿Quedó claro el ejemplo? Entonces ahí es una respuesta. ¿Se entendió? Sale. Regresamos al material, por favor. Si es que no tienen alguna otra duda. ¿O vamos bien? Espero que vayamos bien, ¿eh? Estamos jugando un poquito con esto y con aquello y con todo. Sale. Entramos al estímulo de la región fronteriza norte, muy breve para ir a otros esquemas. Vean, la parte de la exposición de motivos dice lo siguiente, que por cierto, esto se publicó el 31 de diciembre del año pasado. Y dice, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas y morales, que realicen los actos o actividades de enajenación de bienes, salud, de prestación de servicios y otorgamiento del uso o goce. Hay que ser muy cuidadosos en la lectura. Observen si contempla la importación. No. Por lo tanto, la importación sigue siendo al 16%. Que si alguien no tiene muy bien el dato, no hay problema. Ahí sí utilizo la frase de Omar. Si yo importo, por ejemplo, alimentos, no creo que voy a pagar el 16%. Porque sigue la suerte del mismo alimento en México. ¿Qué tasa? 0%. Si yo importo libros, si no soy editorial, exento. ¿Sí explico? Pero si importo bicicletas, 16%. Si importo automóviles, 16%. Si importo ropa, 16%. Y no hay que olvidar que en materia de importación, la base del IVA es... No, pero la base. La base del IVA crece porque es el valor de la contraprestación. ¿De acuerdo? Más los impuestos de importación, más los derechos de importación, más los incrementables y más lo que me cobre el agente aduanal. Todo eso métanlo en una licuadora y todo eso se va al almacén. ¿Queda claro? Todo se va al almacén, que al final del camino va a ser mi costo de ventas. ¿Sí se entendió? Ojo con esos detallitos. Y ojo también con esto. Si importo un bien o vendo un bien que cause IEPS, sorpresa, el IEPS es la base de IVA. Entonces voy a pagar impuesto sobre impuesto, pero el IVA no es base de IEPS y renta no es base ni de IVA ni de IEPS. Digo, espero no es trabalenguas, que quede claro, porque luego se pierden. El IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Ejemplo, iba a decir la panadería, pero el pan graba el IEPS, pero no graba IVA. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si voy a decir un comercial, Belén? Voy a los Bisques de Obregón
Y le digo, quiero un chocolatito que lo sirven bien, bien padre, que te ponen el cafecito y luego, con una concha. ¿La concha a qué tasa? Al 16. Y la concha lleva IEPS. Entonces ahí sí se ve claramente que pago el IVA sobre el IEPS. ¿Sí me explico? Porque la concha causa IEPS. Pero ahí viene una línea interesantísima, que ahorita estamos haciendo una propuesta interesante. Hay una regla miscelánea que dice que los artículos de panadería se consideran alimentos y los alimentos están grabados al 0%. ¿Sí me expliqué? Una concha, un cuernito, una dona. Ahora, volteé a ver a gente que vende pastes, ¿en dónde? En Pachuca. Y si ven la historia del paste, el paste al final del camino, ¿qué creen que es? Pan. Y volteo a ver, no, espérame, tranquila, no, aguas, no digan barbaridades, ¿eh? Y volteé a ver a todos los que venden pizzas. Y la pizza se encontrarán que hay datos históricos que la pizza al final del camino, ¿qué creen que es? Pan. Entonces, ¿por qué la concha, si voy a la panadería, está grabada al 0%? ¿Y por qué creen que si voy a la pizzería y compro la pizza, grabada al 16%? ¿Qué estamos haciendo? Impugnar eso. ¿Sí se entiende? Es a lo que le están apostando ustedes. Porque imagínense que yo gane el pinche amparo, que estamos así de ganarlo, y ya con una empresa que tenga el amparo, se la vendo a las pizzas. ¿A qué tasa las pizzas? Al 0. Porque al final el camino, ¿qué es? Pan. Y si voy y se los vendo a todos los de Pachuca, ¿a qué tasa? Eso es un negociazo. De verdad que es un negociazo, pero hay que pensarle un poquito. Claro, amigo, pues sí. Y obviamente vamos a ser más competitivo, porque no es lo mismo vender la pizza con IVA o el paste con IVA que la pizza sin IVA. Estamos hablando de un 16%. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Porque hay que ver qué es lo que estamos vendiendo al final del camino. ¿Sale? Ernesto, ¿tienes duda? Sale. Seguimos entonces. Está bien, amigo, échale. Como eres de casa, tienes permitido eso y más. Claro. Pero ¿dónde queda el servicio? Porque al final es pan. Además, fíjate, te mato tu gallito. Un artículo que todos sabemos, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que versa, ¿de acuerdo? Obligaciones de los mexicanos. Y dice, estamos obligados a cubrir el gasto público, bla, 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 de manera proporcional y equitativa. Defina la palabra proporcional y defina la palabra equitativo. Proporcional, ¿qué quiere decir? Que va a pagar más el que su base fiscal sea mayor, no el ingreso, que quede claro, ¿eh? Y equitativo quiere decir dar un trato igual a los iguales. Te mato tu gallito. ¿Has comido una rosca de Reyes? Todos han comido una rosca de Reyes. Díganme de manera coloquial cómo se hace una rosca de Reyes. Con harina. Ahora vayamos jugando. ¿El paste se hace con harina? Sí. Coincide. Una rosca de Reyes, ¿qué le meten adentro? Muñeco. No, Ernesto, no. Dale un pinche zape. No. Ven nada más. Ven lo que... Por eso no programa. No. A la rosca de Reyes le meten frutita. Sí, ¿de acuerdo? Arriba. Está bien. Bueno, hay unas que van encima y otras que van en medio. O llámenle relleno y demás. Por eso. Al paste, ¿has comido unos pastes que llevan piña? Piña. Sí. ¿Habría una diferencia entre la rosca de Reyes y el paste en ese sentido? No. Y entonces le están dando un trato diferente. ¿Qué quiere decir? Que es inequitativo. Ok. ¿O no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Ahí está, joven. Ahí es más, otro ejemplo. Ve a la panadería y hay unos pancitos chiquitos que les meten jamón y queso. Sí, Buenísimo, también. ¿no es cierto? Sí. Te hago una pizza que le puedo meter jamón y queso. Y piña. ¿Cómo se llama? Hawaiana. ¿Habría diferencia entre uno y otro? No. Entonces, ¿por qué eso grabado al 0% de las panaderías? ¿Me explicó?
y grabado el 16 en las pizzerías. Y yo le puedo decir, fíjate la aberración o lo absurdo, panadería con venta de pizzas. Excelente. ¿Me explicó? Sí. No, es que hoy como está la pizza, como está, y hay una normatividad, debería grabar al 16%. Cuando a través de un medio de defensa, ¿qué queremos? Que grabe al 0%. Ese es el mensaje. Sí, pues hay que apurarnos. Pues claro. Y eso se vende muy bien. ¿Sale? Pero bueno, estoy regresando a esta parte. No, sí, ya. Decreto de la región fronteriza. En los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza. Aquí, ojo con este detallito. La región fronteriza, bueno, solamente implica algunas localidades de 6 estados de la República. 6. Espero que no se me olvide ninguno. Baja California, ¿de acuerdo? Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y por ahí me falta uno. A ver si alguien recuerda. Y Nuevo León. Y solamente algunas localidades de esa región fronteriza norte, sur no. ¿Me explicó? Fui a dar un curso a Quintana Roo, a Chiapas, y me dicen, es que somos zona fronteriza. Sí, amigo, pero estamos hablando de la norte, no de la sur, no del sureste. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Dice, consistente en un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA. Y vean que está diciendo que el crédito se va a aplicar directamente a la tasa, y la tasa no varió, sigue siendo 16%. Ahora ven que dice la parte de azul. Por simplificación administrativa, el crédito fiscal se aplicará en forma directa sobre la tasa referida en el párrafo anterior. ¿De acuerdo? Y luego dice, la tasa disminuida que resulte de aplicar el estímulo fiscal se aplicará sobre el valor de los actos o actividades. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos un ejercicio numérico es tasa 16%, crédito fiscal 50%, tasa disminuida 8%. 8% que se va a aplicar sobre el valor de los actos o actividades. Por eso es importante saber lo siguiente. Puede haber clientes en la franja fronteriza que facturen al 8 y puede haber clientes que facturen al 16. ¿Quedó claro? Porque debemos de cumplir con ciertos requisitos para aplicar el estímulo fiscal. Ahorita vamos a ver cuáles son. Sale. Bueno, hay un dato curioso que también viene subrayado en verde. Dice, los estímulos fiscales no se consideran como ingreso acumulable. Ojo con esto porque me queda pensando algo y no quiero detener en el asiento. Si la tasa sigue siendo del 16%, ¿de acuerdo? Cuando yo facture, ¿de acuerdo? Tendría que ser aplicando una de las bondades que viene en el esquema de facturación, que viene en esta lámina, que eso ya viene en las reglas, que dice que se va a modificar el catálogo, dice, de tasa o cuota, donde solamente había 3 escenarios, exento, 0 y 16, se agrega un cuarto escenario, y el cuarto escenario se llama IVA crédito aplicado el 50%. ¿Me expliqué? Y aquí tienen que presentar un aviso, o tuvieron que presentar un aviso, que se venció el 7 de febrero. Pero como todo, ya se está rumorando que va a haber una prórroga para que se sigan subiendo a ese beneficio. ¿De acuerdo? Habría que esperar la prórroga. Sin embargo, ya ha presentado el aviso, transcurridas 72 horas, y de acuerdo a esta regla miscelánea que se publicó el 30 de enero, me dice, se va a ver ya reflejado en el esquema de facturación esto, IVA crédito aplicado el 50%. ¿Sí me expliqué? Ahora sí, en conclusión, yo ya podría facturar esto con el 8% para que llegue al IVA trasladado. ¿Sale? Bueno, en base a esto, ¿cuáles son los requisitos para aplicar el estímulo fiscal? Vean, y hay que entender lo que dice el decreto. Primer punto dice, realizar la entrega material de los bienes o la prestación de servicios en la citada región fronteriza norte. ¿Qué quiere decir? Vean un poquito lo absurdo. Si yo voy, José Antonio González, pone un establecimiento permanente en la región fronteriza, aunque vaya de México, y doy un curso en la región fronteriza, ¿a qué tasa? Al 8%. Al 8%. No lo mismo el curso que hoy se vende vía digital, porque los medios digitales implican la facturación al 16%. Ahora, otro punto, si van de México a la región fronteriza, dice, la entrega material tiene que ser ¿en dónde? En la franja fronteriza. Por lo tanto, si yo voy a comprar una silla, que son 100 pesos más IVA, aquí me la venden en 116, voy a la región fronteriza, sorpresa, 108.
Porque no dice que los dos tienen que ser residentes de la franja fronteriza. ¿Me explicó? La condición es que la entrega sea en la franja fronteriza. Entonces a lo mejor pago el flete y me conviene ir a comprar a la franja fronteriza. No sé si soy claro. Mande, venga. Y el mismo curso que efectivamente es residente en una zona distinta de la fronteriza, pero el curso lo va y lo imparte en esta zona fronteriza, ¿sería la tasa del 8%?